Eh, esta presentación se hace básicamente por la necedad, mi necedad y la de Claudia, porque no sabíamos si íbamos a llegar con libro. Quiero decirles y darle las gracias a la editorial, porque llegó el libro, literal, corriendo desde la imprenta, lograron traer el libro, así que les pido un aplauso. Teníamos un miedo espantoso, dijimos, si no llega el libro se convierte en charla, pero no podemos dejar de presentarlo. Y me gustaría de entrada hacerle nada más una pregunta a Claudia, porque yo sé que este libro fue una transformación. Tú empezaste investigando a Tina Modotti y de pronto algo pasó. Cuéntanos qué fue lo que sucedió. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Marina, muchas gracias a todos. Bueno, antes que nada quiero decirles que estoy muy emocionada porque es la primera presentación que tenemos del libro y estoy muy, muy feliz de que sea en la feria, ahora sí que la Feria Internacional del Libro del Zócalo, porque esta es una feria que está abierta a todos, a los que venimos en bicicleta, a los que venimos en patines, a los que venimos a pie, y estoy segura que los personajes de esta novela, Tina Modotti y Vittorio Vidali, aquí me acompaña el hijo del legendario Vittorio Vidali, que muchos tal vez no sepan quién es, pero ya se van a enterar, y los que saben pues estarán emocionados de verlo, porque sí existió, no es nada más una leyenda, aquí está con nosotros, y bueno, ellos estarían muy contentos de tenernos, de que se comience en esta feria, porque ellos lucharon siempre por la igualdad, por la justicia social y por todas esas cosas que la mayoría de los que estamos aquí queremos. Entonces me llena pues de alegría poderlo hacer en este foro, un foro plural donde todos son bienvenidos. Y bueno, dicho esto, pues sí, Tina fue un largo periplo que comenzó en el 2009. Esto ya es mi discurso, pero bueno, ya lo vamos a empezar, vamos a improvisar, porque quiero dejar hablar a los que me acompañan, porque les van a decir cosas muy interesantes también. Y bueno, yo comencé esta novela, primero que nada, no tenía ninguna intención de que fuera una novela. Fue en 2009 cuando un director de cine italiano de la misma ciudad donde mi familia materna, no nací yo, pero mi familia materna es de ahí, de Udine, llegó a México y por supuesto pues le preguntó, quería hacer una película sobre Tina, porque esta película lleva, desde Madonna la ha querido hacer, desde, mil gentes. Es más, hay un cuento que se llama La película imposible, nada más con eso les digo todo. Pero fíjense que llegó a México y quería hacer la película y fue a hablarle, por supuesto, a Elena Poniatowska, que además pues escribió la grandiosa novela de Tinísima, que es quien a mí me abrió las puertas de Tina cuando yo llegué a México allá por los años 90, y bueno, pues así me enteré de Tina. Pero bueno, este señor Elena le dijo, ¿sabes qué? Yo ya dije todo lo que tenía que decir de Tina, ahí está el libro, hazte bola si quieres hacer algo con él. Y el pobre señor pues recayó conmigo, italiana, de Udine, escritora, pues daba yo ahora sí que el perfil para poderlo ayudar en escribir esta película, que finalmente nunca se hizo. Entonces yo me quedé pues enamorada, primero de Tina y segundo del padre del señor que me acompaña aquí a la derecha, porque pues verdaderamente fueron dos personajes de novela. Y también me di cuenta que la historia de Tinísima pues terminaba con la muerte de Tina. Y a mí me quedaban muchas dudas. Uno, por todas las acusaciones que Vittorio Vidali recibió en su vida, que fueron muchísimas, y van desde que estuvo involucrado en el asesinato de Julio Antonio Mella hasta que estuvo involucrado en la misma muerte de Tina. Entonces yo quería como esclarecer todas estas pues palabras y situaciones que giraban alrededor de este personaje, que además fue también acusado de haber sido el cerebro de las Brigadas Rojas en Italia, de haber atentado contra Aldo Moro. Acusaciones a ese grado llegaron. Y bueno, y la otra cosa también quería yo pues averiguar de alguna manera qué había pasado con Vittorio después de Tina y qué había pasado pues con su relación con ella, porque de alguna manera creo que hay una relación latente, tan es así que él es uno de los promotores, al igual que Carlos, de que la fotografía de Tina pueda ser apreciada en muchos foros. Incluso hay un regalo que se le hizo a la familia Vidali a la Fototeca de México con todas las fotografías de esta ilustre fotógrafa. Entonces, bueno, no quiero
ahora sí que agarrar el micrófono. Quiero que continuemos la conversación y le pasemos la palabra tal vez. Por supuesto, que quedan en libertad de interrumpirnos y de preguntar lo que quieran. Al final vamos a abrir preguntas, pero creo que sí, primero pues sigamos pues. A ver, yo sé que Claudia es como terremoto, que conforme va pasando al lado de nosotros nos va involucrando. ¿Cómo caíste aquí? Bienvenido a esta Feria Internacional del Libro del Zócalo. Sé que Vidali es un personaje muy complejo. ¿Qué dijiste? Yo le entro. ¿Por qué voy a decirle que sí a la Claudia y le entro a presentar en el Zócalo? Bueno, yo conocí a Claudia hace un poco más de 3 años. Yo estoy trabajando la figura de Vittorio Vidali desde un punto de vista histórico, rigurosamente histórico, también de Tina Modotti, claro. Y recuerdo en uno de los primeros encuentros con Claudia que me impresionó en la pared de su departamento, que tenía como una estructura cronológica, temática de sus 2 personajes motrices, ¿no? Y yo le dije, bueno, pero tú lo que estás haciendo es una novela histórica, ¿no? Y realmente parecía una investigación de un libro de historia con todas sus letras. Tiempo después, al leer las primeras versiones del manuscrito de Claudia, realmente mi sensación es que uno podía llegar a perder la noción de qué partes se habían dejado a una recreación imaginativa y qué partes eran rigurosamente históricas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un libro que sí tiene su parte literaria, sus recursos literarios, claro, naturalmente para atraer al lector, digamos, un espectro más amplio, pero es un libro detrás del cual hay una investigación profunda, rigurosa, basada en archivos, basada en fuentes primarias, lo cual complementa, mencionaba Claudia ahora el libro de Elena Tinissima, complementa, yo lo veo como una especie de complemento a Tinissima, en el sentido de que mientras Elena Poniatowska se centró en fuentes orales, en testimonios directos que habían conocido muy bien a Tina y a Vittorio, entrevistando al propio Vittorio en Trieste en los primeros años 80, aquí hay una investigación documental, de documentos inéditos, y realmente aporta nuevas luces muy interesantes para entender a estos 2 personajes, para entender su relación, que fue una relación sobre todo de complicidad. Fueron 2 personajes, más allá de internacionalistas, como miembros de la Comintern, como dedicados a una causa como fuera del movimiento comunista internacional que marcó el siglo XX. Más allá de eso, fueron 2 actores profundamente, diría yo, transnacionales, en el sentido de que supieron sumergirse, fusionarse con distintas realidades nacionales, diferentes a la propia, diferentes a la Italia en la cual nacieron y de la que salieron bastante pronto, con unas sensibilidades hacia los diversos países y realidades que iban conociendo realmente extraordinarias, en un sentido literal, de fuera del ordinario. Y bueno, yo creo que eso es un elemento, es un factor explicativo de cómo 2 personalidades con un carácter tan diametralmente opuesto, como fueron Tina Modotti y Vittorio Vidali, se entendieron realmente tan bien, ¿no? No habían coincidido lógicamente en la Italia de la primera posguerra mundial y del antifascismo primigenio contra Mussolini, pero ellos se encontraron en el México posrevolucionario de finales de los años 20, un momento de efervescencia cultural tremenda en este país. Después estuvieron juntos en una Unión Soviética que era una fuente de esperanzas en ese momento, pero de la cual llegaron ya a captar muy directamente, una atmósfera bastante agobiante, en particular Vidali. Después en la España en guerra, a la cual los 2 se dedicaron en cuerpo y alma, aunque tuvieron un protagonismo público pues en las antípodas el uno del otro. Mientras Vidali fue el mítico comandante Carlos, Tina Modotti pues fue una discreta funcionaria del Socorro Rojo Internacional llamada María, sobre la cual todos pensaban que era una mujer española. Nadie sabía que realmente detrás de ella estaba una fotógrafa italiana ya para entonces con un cierto nombre
en el mundo, ¿no? En el mundo fotográfico y artístico. Después de la España Guerra, pues vendrían juntos de nuevo aquí a México por un periodo ya muy breve, por la muerte prematura de Tina Modotti. Entonces, bueno, son dos sujetos que sirven para comprender una época pues, que hoy suena ya mucho más lejana de lo que en realidad es, como fue el siglo XX, con unas particularidades y unas problemáticas pues que suenan muy diferentes, muy ajenas al mundo de hoy. Pero creo que el libro de Claudia ayuda o tiene vigencia, tiene actualidad, en el sentido de que tanto Tina Modotti como Vittorio Vidali fueron unos adelantados a su época y lidiaron siempre, digamos, con reformulaciones constantes, tanto en la escala individual, la escala íntima, como a la hora de identificarse colectivamente, de proyectarse en colectividad en la sociedad, ¿no? No me quiero extender más, después podemos seguir el debate si ustedes quieren, y le cedo la palabra, le dejo el tiempo a Carlos. Yo antes que nada quiero agradecerte y contarles que David Jorge es investigador del Colegio de México, español, especialista en la Guerra Civil Española y a punto de publicar un libro que no sé si estoy en derecho de decir o no. Se llama La Causa y bueno, es una investigación magna, me ayudó además, no nada más en mis, ahora sí que en esos desahogos de colega a colega, sino también en puntualizar que la investigación que yo estaba haciendo fuera fidedigna con la realidad, porque si bien escribo ficción, bien lo dijo, yo sí creo que hay que respetar, sobre todo cuando los personajes existen, cuando tienen descendencia, y hay que pues, ser fiel a esa parte, ¿no? De verdad. Y creo que la novela es también eso, una búsqueda de la verdad. Pero quiero dejar, bueno, Marina. No, está bien fácil, ¿no? O sea, lo amarramos para que en cuanto ya tenga el libro lo presentemos, ¿no? Digo, ya amarrado para la que sigue. ¿Listo? Adelante. No, bueno, quiero ceder la palabra a Carlos, que también déjenme contarles rápidamente, muchísima de la información que me compartió tanto él como su hijo fueron fundamentales para poder entender a Vittorio. Me compartieron secretos familiares, escritos inéditos y bueno, pues la verdad su corazón en esta novela, que creo que la esperaron mucho y tenían muchas ganas de aclarar muchas cosas al respecto. Gracias, Carlos. Sí, gracias, Marina. Bueno, venía en el metro hace unos instantes antes de llegar aquí y venía pensando que pues ya han pasado 100 años de la salida de mi papá de Italia, más de 100 años de la salida de Tina Modotti de Italia, y que los dos por fortuitas razones se encontraron en México, siendo parte de una gran emigración italiana de muchos años que enriqueció muchas partes del mundo y que pues llegaron a dar una contribución importante en el desarrollo de México. Como lo mencionó David en algún momento, eran internacionalistas, llegaron a México y se integraron a la sociedad mexicana, cada quien a su manera. Tina Modotti en la fotografía, en el arte, en su relación con los actores más importantes de la intelectualidad mexicana del principio de los 20, después de la Revolución. Mi papá llegó en el 27 y se integró a los movimientos que iniciaron y que se recompusieron para darle sentido a la lucha de los trabajadores y de los campesinos por una vida mejor. Entonces creo que esa es una parte fundamentalmente que se destaca en el libro de Claudia, que escogió además un nombre perfecto porque es Fuego que no muere. Después de 100 años seguimos hablando de lo que hicieron estos dos personajes. Ha habido una revitalización, un revival, por decirlo de alguna manera, de las luchas que dieron
en su momento, en esa época, en los 20, hace 100 años, y que pensamos ahora que estamos viendo que se está recomponiendo el mundo también de una forma muy peculiar, y que gentes como ellos nos faltan gentes como ellos que empujen las ideas, que empujen los ideales y que empujen, digamos, la lucha por un mundo mejor. Después de tantos años que hemos pasado en paz, después de la Segunda Guerra Mundial, no ha habido otra guerra de características mundiales. Estamos como adormilados y se están generando una serie de situaciones sociales que no tienen, digamos, el arropamiento de una ideología, de una sensación más estricta de lo que hay que hacer para que se pueda vivir mejor en nuestros países y en el mundo. Fuego que no muere, de alguna manera rescata de una manera muy ágil, muy amena, muy simpática, muy llena de intriga, de sexo, de conspiraciones. Es un thriller en el cual están estos dos personajes que yo creo que han contribuido mucho al desarrollo de la sociedad en el mundo. Estuvieron en Estados Unidos, estuvieron en México, en España, en Italia, viajaron por todos lados en Europa, estuvieron, como decía David, en la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética era el faro de un internacionalismo y de una mejora de la vida en general, cosa que se perdió lamentablemente después de la guerra, de la Segunda Guerra, donde se volvió una potencia territorial hegemónica. Ese espíritu que ellos manejaron, ese es un espíritu que se recoge muy bien en el libro que escribió Claudia, y que, como bien dice David, hizo una investigación histórica, pero pudo incorporarle el aspecto literario que mucho me recordó a las novelas, y ella misma lo menciona, a las novelas de Leonardo Padura, que presentan una situación histórica, presentan cosas factuales importantes de una manera sabrosa, de una manera que se disfruta cuando se lee. Yo por eso recomiendo que compren el libro y que lo lean. También quiero decir que el responsable de la relación que hemos establecido de gran amistad con Claudia, se lo debo a mi hijo. Mi hijo fue el primero que estableció contacto con ella. Él tenía los manuscritos inéditos de mi papá que le prestó y que ella ha utilizado en el libro. Son inéditos. También los ha utilizado David en sus investigaciones, y entonces él es el responsable de que yo esté sentado hoy aquí. Y con eso termino estos comentarios y estaré abierto a cualquier pregunta. Bravo. Bravo a todos. Ahí lo dejamos. Sigamos platicando, porque la literatura es un diálogo, no un monólogo, y estoy muy contenta de que se abra esto también a preguntas. Yo nada más quiero decir un par de cosas sobre Tina. Quiero decir un par de cosas sobre Tina, porque además de ser una artista extraordinaria, yo me identifico mucho con ella por varias razones. Hoy, 2022, se cumplen 100 años de la llegada de Tina a México. De hecho, el señor embajador de Italia inauguró allá en el Festival de Cine de Cervantino, en Guanajuato, que por cierto la Ciudad de México fue invitada a ese festival. Se inauguró una muestra que se llama Tina y Diego Camaradas, y en esta muestra dijo algo que me llamó mucho la atención. Tina Modotti, sí, es italiana, pero toda su obra artística, prácticamente toda su obra artística la produjo en México, y en eso yo me identifico también, porque de alguna manera yo soy italiana y no tengo más que el corazón mexicano, porque ya saben que los mexicanos nacemos donde queramos, todo ese rollo, ¿verdad? Gracias.
Pero la verdad es que también todo mi producir literario ha sido en idioma español, mi segundo idioma, y en México, hablando de cosas que le afectan a este país porque lo considero el mío. Entonces, en ese sentido, me identifico con Tina. Y por segundo lugar, también me identifico por las ligas con el terruño. Mi familia también sufrió muchas de las mismas cosas que sufrió Tina, tanto la emigración que tuvieron que hacer mi familia materna, como por supuesto la lucha contra el fascismo. Mi bisabuelo materno murió a golpes por los fascistas, las camisas negras que Vittorio peleaba en Trieste en esos tiempos, por ahí de los años 20. Y bueno, tuvo que emigrar también, en su caso, a Argentina. Y bueno, esta pobreza que nos cargamos esa región en esos momentos de la historia de Italia, muy duros y muy oscuros, que por cierto parecía que están volviendo. Entonces, bueno, dicho esto, también esa parte comparto con Tina. Y finalmente también su amor por el arte, porque yo creo que el arte sí nos puede salvar de la muerte, como salvó a Tina de la muerte, pero también de la vida. Ahí es donde nos podemos refugiar, en el arte, para poder hacer y decir muchas cosas. Y por último, también como mujer, porque Tina es una mujer libre que siempre fue ícono del feminismo, pero nunca tuvo la necesidad de pregonarlo o siquiera de defender la causa de las mujeres, pues estaba más preocupada por la causa de todos, no nada más de las mujeres. Y bueno, pues yo creo que eso también comprueba que uno no hace falta declararse feminista para defender esa causa. Y es suficiente, como lo dijo Vittorio, precisamente en esa entrevista que le hizo Elena Poniatowska 2 años antes de su muerte en Trieste. Ella le dijo, pues es suficiente ser una misma y ser independiente desde cualquier perspectiva para ser una verdadera feminista. Y creo que en eso también yo me identifico con el discurso de Tina. Y por último, quiero decir, y lo digo al final del libro, que no fui muy imparcial a contar esta historia, tal vez porque sí hubo un enamoramiento de mi parte de ambos personajes, pero también de otro personaje del cual no hemos hablado todavía y que van a encontrar en esta historia y con el cual también me identifico. Es un joven que quiere descubrir la verdad de lo que verdaderamente pasó con estos dos, pero también con muchas situaciones que no estaban claras, con su propia vida, y es un joven desencantado un poco de la política, porque al final también es cierto que pues vemos que votamos diferente, pero que las cosas tardan mucho en cambiar y que pues también tenemos muchas frustraciones porque no vemos colmar las diferencias que todavía hay que colmar, no nada más en México, en el mundo. Entonces, esta persona desencantada también un poco del amor, que por cierto es un fotógrafo, un aspirante fotógrafo, que además descubre otro personaje de la vida real de México, que es Enrique Díaz Reina. Fíjense que Enrique Díaz Reina, para los que no lo conocieron, fue uno de los primeros fotoreporteros de México que junto con los Casasola y los Mayo, allá por esa época de la cual pues son parte Tina y Vittorio, los años 20, los tumultuosos 30s y 40s incluso en México, pues abrieron a que se contara la historia de México a través de la gráfica y le dieron una importancia distinta, mucho más plural a la fotografía, no nada más a la artística, sino a una manera de comunicar, que van a encontrar en este libro. Van a encontrar su historia, Enrique Díaz Reina. Hay un espléndido libro editado por la UNAM en el cual yo me baso, y bueno, ese es otro personaje. Y por último, en este desencanto, quiero mencionar, fíjense que dijeron muchas cosas de Vittorio Vidali, pero además de haber sido, y les leo rápidamente una lista: ardito rojo en Italia, prófugo en Argelia, sindicalista en los Estados Unidos, representante del Comintern en México, comisario político en la Unión Soviética, comandante Carlos y fundador del 5º Regimiento de la Guerra Civil Española, exiliado y apestado de vuelta en México, presidente del Partido Comunista del Territorio Libre de Trieste en la posguerra, estalinista hasta la muerte, cuando reivindicó el régimen con el libro dedicado al 20º Congreso del Partido Comunista Soviético, diputado y senador en el Parlamento del Senado italiano, pero también fue escritor de 11 libros y 3 inéditos que yo tengo, y David Jorge también,
que además le valieron el aplauso literario de Claudio Magris, que fue nada menos que uno de los premios Phil de las lenguas romances en el 2014, si no me equivoco, y de Rafael Alberti, uno de los grandes poetas de la generación del 27 españoles. Entonces, en estos libros encontramos muchas de las respuestas. Y quiero leer un pedacitito porque me choca leer, pero bueno, ahí estamos, que escribió Claudio Magris en el funeral de Vittorio en el 83, y dice: ¿qué tiene que enseñarnos un gran revolucionario a todos nosotros, a nuestra sociedad, a nuestra cultura, a nuestra civilización?, se preguntó. Entre las tantas cosas que vienen a la mente ante una vida tan amplia y compleja, quiero recordar un solo motivo que hace de este hombre un punto de referencia, una figura de la cual nos sentimos deudores e hijos. Supo entender la variedad del mundo y de las situaciones, el mutar de las condiciones y de los problemas, el devenir de la historia, esas imponderables transformaciones de la vida y de la política que nos obligan a verlas y a entenderlas si no queremos morir espiritualmente con ojos nuevos. Y creo que tal vez esa es una de las razones por las que yo escribí este libro. Suscribo a Germán Hesse, sin embargo, yo no tengo ideología política, no me interesa nada lo político, de lo contrario, hace mucho que hubiera sido revolucionario, pero no tengo otras pretensiones más que enseñarles una historia, tratar de contarlas de la manera más justa posible. Y también debo de decir que en este desencanto que yo tengo de la política, del amor, incluso de la arte muchas veces, porque no es fácil ser escritor, no es fácil publicar libros, los que lo hacen lo saben, y los que los leen pues deberían de saberlo para leerlos con más ganas. Y bueno, aquí tenemos unos grandes editores del Fondo de Cultura que además hacen unos libros al alcance de todos, que es una cosa maravillosa, porque lamentable este libro es muy caro, pero bueno, no depende de mí eso. Pero sí también les quiero decir que fue gracias a Neruda que hoy tengo esperanza. Gracias a esta estrofa que mencionó de modo tan lindo Carlos, Fuego que no muere, que por cierto es la última estrofa de la poesía que Pablo Neruda le dedica a Tina Modotti y que recita en el Panteón de Dolores, en ese lugar donde todavía hoy se encuentra Tina, porque Tina no quiso cambiarse al Panteón italiano porque dijo: yo quiero estar entre los mexicanos y entre la gente, no quiero ser privilegiada. Entonces ella dijo, por eso merece un aplauso. Bravo, Tina. Y Victoria. Bueno, se las quiero leer porque da título al libro, la mencionó Carlos y es una gran poesía de Neruda, y dice así: en las viejas cocinas de tu patria, en las rutas polvorientas, algo se dice y pasa, algo vuelve a la llama de tu adorado pueblo, algo despierta y canta. Son los tuyos, hermana, los que hoy dicen tu nombre, los que de todas partes, del agua y de la tierra, con tu nombre otros nombres callamos y decimos, porque el fuego no muere. Y bueno, fuego que no muere, así como estos personajes y esta frase me devolvieron la esperanza, porque hoy espero que a pesar de los apagones, el fuego que enciende la humanidad no muera nunca, ni la pasión revolucionaria, y con esa me refiero a la necesidad de que el mundo revolucione y siga evolucionando para cambiar para mejor, para que haya más justicia, más equidad y todas las oportunidades que todos anhelamos. Ni siquiera que muera la pasión amorosa, y por supuesto tampoco la sed de justicia que me llevó a escribir este libro. Y con esto yo me callo y ya hablen los demás. Gracias. Yo quería hacerle una pregunta a Claudia. ¿Qué no esperabas encontrarte? ¿Qué fue algo que de pronto dijeras en esta historia de Vidalia, que dijeras, ay, no sabía que iba a ir por ahí? ¿Qué fue lo que más de pronto te sacó de...? Mira, la verdad muchas veces me preguntaban cuando traté porque la película tuvo muchas ramificaciones. Alguna vez le presenté el proyecto a Roberto Snyder porque me pareció que Roberto Snyder había adaptado espléndidamente varias novelas mexicanas, como Dos Crímenes, como Arráncame la vida, como varias novelas de Ciudades Desiertas de José Agustín. Entonces, platicando con él, me decía, bueno, ¿tú qué te importa de Tina, no? O sea, ¿por qué tienes que seguir hablando de Tina? Porque Tina, ya se ha dicho tanto de Tina. Y bueno, creo que la respuesta estuvo en el historiador
Hugh Thomas, que seguramente ha venido aquí porque él ha escrito muchos libros sobre México, sobre la Guerra Civil Española, y él me dijo algo que yo no esperaba en ese momento, ni conocía tan a fondo la historia de Vittorio Vidali, ni mucho menos. Me dijo, es que tu personaje no es Tina, tu personaje es Vidali. Entonces, cuando me dijo esto, a mí me movió el tapete, porque yo llevaba kilos de libros sobre Tina, kilos de investigación sobre Tina, y la verdad no sabía tanto de Vidali, porque no había leído esos 11 libros, que muchos de ellos no están traducidos al español, y ahí Fondo de Cultura, hello, podemos tener chamba para ustedes, pero la verdad es que yo no conocía todo lo que él había escrito, todo lo que él había dicho, y bueno, obviamente la sorpresa para mí fue encontrarme a un Vidali muy diferente, incluso al que yo había imaginado, leyendo Tinísima o leyendo otros libros, otros documentos sobre él, sobre todo muchos de los que está en la prensa, ¿no? Porque ese trabajo también tiene un trabajo fuerte de investigación en la hemeroteca, los periódicos, qué pasó en ese entonces, y un poco el personaje principal, que es apasionado de novelas policíacas, es un fotógrafo, pero también se apasiona por la novela policíaca, pues quiere descubrir la verdad, ¿no? En ese momento donde la verdad era muy difícil de encontrar, incluso a los momentos posteriores, cuando la misma Tinísima fue escrita, no había tanta información, no estaban abiertos los archivos de Rusia, de Cuba, de muchos lugares, y más, hay un gran libro que publicó, me parece, tu papá, o Bajo el ala de tu padre, que fue este libro sobre el asesinato de Julio Antonio Mella, que por cierto… El de Gabriela Pulido. Pulido, exacto, que se presentó en la UNAM hace unos 2 o 3 años. No es del fondo, pero sí lo presentamos. Creo que el año pasado en esta feria ellas mencionaron a tu padre como que él les había otorgado la información y les había pues ayudado con la investigación. Entonces todos estos documentos pues no existían, y hoy que existen y que están al alcance de… También se hizo, por cierto, lo tengo que mencionar porque también gracias a Carlos me enteré, se hizo un documental sobre Vittorio Vidali que se llama Yo no fui el que fui, que lo dice todo, creo, en el título, y que se estrenó en el Festival de Cine de Morelia gracias a Carlos Jr., Carlos III sería, que está aquí con nosotros también, y que bueno, que habla mucho y que hay muchas entrevistas y que me parece que es un trabajo muy balanceado. También hay un libro de Patrick Carlsen, editado por el Instituto Italiano de los Estudios de la Resistencia, de Friuli Venezia Giulia, me parece, El Molino es la editorial, y bueno, hay mucha más información a la cual afortunadamente tuve acceso para poder contar una mejor historia. Pero creo que contesté. Yo tengo una hipótesis de que al final de cuentas Claudia se enamoró de mi papá. Puede ser. Mira, qué bueno que estás aquí porque la verdad es que me lo recuerdas. Bueno, ya aquí coqueteando. No, la verdad es que sí, es cierto. Creo que también hay una parte que olvidé decir muy importante. Creo que tu padre se volvió a enamorar de Tina en su vejez. Fíjense que hay chismes que cuando estrenaron en Italia en el 71 la primera muestra fotográfica de Tina y tu padre vio el documental, lloraba y lloraba. Y su padre era un hombre que algunos en Trieste se cambiaban de acera porque le tenían miedo. O sea, no era un hombre fácil de que llorara, ¿verdad? Y bueno, lloró por Tina. Y yo creo que había, pues, hay un texto maravilloso, por cierto, que también tuve acceso a él, Sueños y me parece Sueños y Recuerdos de Tina. Todo este material está en italiano, entonces no es fácil acceder, digamos, para cualquiera. Por eso también me sentía yo un poco la persona adecuada para contar la historia, porque pude leer fácilmente ambas cosas, ambas, digamos, versiones de la historia, ¿no? La italiana y la mexicana. Y también me parecía que en México se sabía mucho de lo que habían hecho estos personajes en México, pero no se sabía tanto de lo que había sucedido en Italia, y viceversa. En Italia sí le decían el jaguar mexicano, el jaguaro mexicano, pero tampoco sabían los detalles. Por ejemplo, que estuvo, no sé, en el Pocito, y que no fue porque pensaron que había matado a Trotsky, fue porque pensaron que dentro del pacto Ribbentrop-Molotov estaba
entrenando a espías alemanas para poder, digamos, invadir los Estados Unidos o hacer algún tipo de ataque a los Estados Unidos desde México, por decirles algo, ¿no? Entonces, mucha información que se puede encontrar en estos textos. Por supuesto, antes de escribir cualquier escena, leía lo que había escrito Vittorio de la escena, lo que había escrito el investigador, lo que habían escrito, y luego trataba de imaginarme qué de verdad era lógico que hubiera sucedido, ¿no? Porque por supuesto tuve que llenar algunos huecos que discutimos incluso en la última versión del libro, y gracias a una intervención de Carlos, pues revisioné esa parte y la cambié, porque pues sí creo que no había una prueba de lo que muchos dijeron, y que sin embargo pues está ahí y que quedó como algo que puede ser, pero también no puede ser, ¿no? Que es un poco esa parte de una investigación histórica. Para mí tiene que ser muy respetuosa de los hechos. De lo de Tina, es interesante un poco recalcar que por instrucciones de mi padre se donaron todos los negativos de las fotografías de Tina a la Fototeca Nacional del Instituto de Antropología, y ahí han hecho algunas obras muy interesantes sobre esos negativos, y se les han prestado a diversos museos en el mundo, y se han hecho inclusive ediciones importantes de esas fotografías, que fue un poco el compromiso, que se publicitara, que se divulgara la obra de Tina Modotti. Y por otra parte, con los positivos, yo me aboqué a crear un mercado que reconociera a Tina como una gran fotógrafa, que lo fue. Inclusive en algún momento los precios a los que se vendieron esos positivos en el mercado de subastas en Nueva York superaron a los de su maestro, que fue Edward Weston, lo cual en este mundo moderno, capitalista, hace que se permita reconocer a un artista por el valor en el que se venden sus obras, no tanto por la calidad de las mismas. Entonces, en este caso logramos que se reconociera el valor muy importante y la contribución muy importante de Tina Modotti a la fotografía mundial, pero que también se reconociera económicamente el valor que tiene en una sociedad capitalista como esta. Yo no sé si Tina hubiera estado de acuerdo con eso. Estaría revolcando, creo que se revolcó. Sí, es lo que dicen algunos, pero realmente ahora Tina es un personaje mundialmente reconocido y aceptado como una gran fotógrafa y como una gran mujer que contribuyó muy importantemente a que el mundo esté mejor en términos generales. Y yo creo que Vittorio también tenía esa digamos, ilusión, y por cierto, por supuesto, no por motivos económicos, sino porque un poco siento que se lo debía a Tina. O sea, yo sé que tú no opinas igual, pero yo creo que sí, como analizándolo desde el punto de vista femenino, pues Tina, después de dedicarse a la causa, pues abandonó por completo la fotografía, porque pensó que era mucho más importante la causa por la cual se estaban dedicando que no el arte o la misma fotografía. Y creo que esto posiblemente Vittorio, que era un hombre muy sensible al arte, a la literatura, pero también fue amigo de grandes pintores, de Guttuso, de músicos, de literatos. Yo creo que también le dolía que Tina de alguna manera hubiese dejado todo, y yo también tengo la teoría que Tina se hubiese salvado tal vez de morir tan joven, si ella hubiera retomado esa pasión que tenía por el arte, ¿no? Entonces, dicho esto, pues yo creo que sí hay una voluntad también de Vittorio de que Tina trascienda, y si la manera de hacerlo es que se venda su obra, pues que sea, mientras nosotros al final tenemos acceso a esa obra en la fototeca. Y no sé si quieres comentar. Sí, siguiendo con la misma línea, recuerdo que me contaba Elena Poniatowska que cuando le preguntó a Vittorio Vidali por qué escribía tan bien, él dijo que no, evidentemente no se debía a una formación académica o formal de tipo alguno, pero se debía, en cambio,
a su vida, a su trayectoria vital misma y a la gente con la cual se rodeó. Y esto es muy interesante porque Vittorio Vidali, si bien es recordado en términos político-ideológicos como un hombre de acción, sin duda un revolucionario profesional, siempre, tanto en México como en España, como incluso en la Unión Soviética, se rodeó de los principales intelectuales del momento en cada uno de estos países, ¿no? Desde Pablo Neruda, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Hans Meyer, la lista sería interminable, ¿no? Diego Rivera, por supuesto, pero digo, después acabaron, ¿cómo le decía? Panzón de mierda, creo. Porque se pelearon por cuestiones ideológicas, pero bueno, gracias a Rivera, y es también la razón por la que hicieron esta muestra Tina y Diego, pues Tina pudo zafarse de ir a la cárcel, porque Diego, con esos espléndidos dibujos que hizo para poder ejemplificar cómo fue el asesinato de Mella, pues la exoneró, ¿no? La exoneró de esa acusación. Pero los libros de Vidali realmente están muy bien escritos y sí valdría la pena la traducción al español y la difusión de ese legado. Horizontes de Libertad, que es su libro donde recuerda sus orígenes, sus momentos más tempranos, de los cuales yo tengo algunas citas, sobre todo cuando se roba a los soldaditos. Bueno, él tenía una palabra que usaba, expropiación. Entonces, él expropiaba. No, exacto. No la digas a tu padre porque luego la dicen en las ferias y la gente se asusta. Pero bueno, la realidad es que ya me perdí, ya no sé dónde estaba. A ver, yo le quería decir una cosa, Claudia, ahorita que le estaba escuchando decir esta cosa de pensar que Tina deja la fotografía para dedicarse completamente, ¿no?, a una causa política. Yo decía, a ver, nada más los que estamos aquí, conozco a varias, ¿cuántas mujeres mexicanas fotógrafas, ¿sí?, hemos decidido dedicarnos a la fotografía y al activismo gracias de las fotografías de Tina? O sea, creo que las propias fotografías, la propia mirada de Tina, ¿sí?, nos ha hecho ver hacia otro lado y decir, la cámara es un arma y hay que utilizarla, ¿no? Entonces yo creo que el que haya dejado esa fotografía no nos dejó tan huérfanos, pero nos enseñó a que había una forma de hacer fotoperiodismo y había una forma de contar este país, y muchas otras grandes fotógrafas mexicanas después de Tina retomaron ese legado. Así que pues yo creo que dejó escuela, y dejó una escuela maravillosa. Dejó escuela, sin duda, pero además, en honor a la verdad, también hay que decir que ella tenía un profundo respeto por el arte, y en el momento que sintió que no estaba haciendo fotografías suficientemente importantes, y esto fue en Alemania, dice que le faltaba la luz de México, y es cierto, la luz de México es prácticamente inexistente en Europa, con esos inviernos sombríos, y bueno, ella estaba acostumbrada a México, a la luz de aquí, y nunca se volvió a acostumbrar. También había un proceso de evolución de la fotografía en ese entonces, ya su cámara era obsoleta, ya la fotografía ya llegaba a todo el mundo. Ella también decía, ahora sí que los trabajadores saben más de su oficio que yo, que los pretendo retratar. Había una serie de razones, ¿no?, en honor a la verdad, de decir, razones por las cuales ella dejó la fotografía, pero yo creo que estarás de acuerdo que sin duda fue también porque tenía cosas más importantes que hacer con respecto al resto del mundo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que también tuvo una enorme depresión porque durante la guerra ella se dedicó a atender a los enfermos, estuvo atendiendo a los enfermos en los hospitales y tuvo que ver la enorme miseria que provocó la guerra civil en el pueblo español y la cantidad de heridos y mutilados y decir, eso fue terrible, y para una persona sensible como ella, yo creo que eso la retiró de la posibilidad de retratar esa miseria. Ella no quería hacerlo y se retiró de eso. Yo creo que esa es una de las causas fundamentales, aparte de que abrazó la carrera política y sus ideales de una manera más directa, pero al artista
al artista como ella, que no era una reportera gráfica de cuestiones de la guerra. Para ella, yo creo que la guerra mató al artista. Sin duda. Sin duda, ella, fíjese que yo te entrevisté en Italia al principio de este periplo, por ahí del 2009, todavía un gran fotógrafo. Bueno, había un comitato, una fundación que se ocupaba de las cuestiones de Tina, que es quien impidió que se moviera la tumba, que era el comitato Tina Modotti. Había un gran fotógrafo, Riccardo Toffoletti, que fue amigo de tu padre, y también otro fotógrafo que yo conocí que se llamaba Gianni Pignat, y él me decía que él creía que Tina sufría de decepción anticipada. Ella fue dejando todas las cosas que le eran importantes, incluso la misma causa, porque al final de sus días ya no creía en la misma causa. Ya por eso había tenido incluso pues diferencias con Vittorio, en cuanto a que Vittorio seguía muy pujante y veía la guerra de España como un capítulo más de la guerra en contra del fascismo, de la guerra de la revolución por la justicia social. Tina, en cambio, ya estaba muy decepcionada de esta matanza entre hermanos, de la cual nos va a hablar David Jorge en su libro, que pues fue una cosa terrible, que trajo a los Taibo a México, por cierto, pero también pues abrió, ahora sí que abrió a otras historias y a otras vidas. Pero bueno, Tina también la describió el mismo Gianni Pignat como una matrioshka. ¿Saben? ¿Conocen esas, cómo se llaman? Esas muñequitas rusas, las matrioshkas, que uno va abriendo y adentro hay una nueva, y adentro hay una nueva, y adentro hay una nueva. Pues un poco es así Tina, y mismo fue así para Vittorio, porque Vittorio en este texto, Los sueños de Tina, en donde él habla con Tina, porque Tina se le aparecía en los sueños. Vittorio soñaba mucho y se le aparecía mucho en los sueños Tina. Yo creo que porque había muchas cosas que no se acabaron de decir en esa muerte temprana de Tina, y bueno, ahí él de alguna manera sí habla con Tina de todo este pasado, de toda esta frustración, de todo lo que les pasó juntos, ¿no? Y revisa también el amor que se tuvieron, cómo fue, cómo no le dieron importancia a ese amor en ese momento, porque tenían cosas más importantes que hacer. Les parecía que tener una vida normal no era para ellos. Ellos tenían una revolución que pelear. Entonces, ver todo este entusiasmo, a mí y a nuestra generación, que muchas veces somos apáticos en cuestiones filosóficas, políticas, amorosas, artísticas incluso, pues me inyectó una nueva vitalidad y una nueva esperanza de que el fuego no muere, ¿no? Creo que ya podemos abrir preguntas, si es que hay Abrimos alguien. a preguntas y comentarios, si les parece bien. Por ahí. Ahí va el primero. Si me permiten, ahorita te pasan un micro, o si quieren que les baje díganme. No, estoy completamente lampareada y no veo nada, así que te lo paso. Buenas tardes. Hola. Mi pregunta es directamente para Claudia, bueno, en general para todos. Es verdad que el personaje de Tina ha sido revalorizado, es verdad que Tina es un personaje internacional, pero para mí que no se haya revalorizado todo lo que debía. Y es verdad que nadie es profeta en su tierra, pero Tina, estamos diciendo, es un personaje internacional. En Italia se sabe muy poco de Tina. Se inauguró la muestra en el Palacio Ducal en Génova. Yo tuve que venir a México y no había quien diera la explicación en la muestra de Tina. Lo mismo me ha pasado, tú mencionaste la fundación de Riccardo Toffoletti. Yo fui testigo cuando en el Instituto Cervantes en España no se nos abrían las puertas para realizar una exposición de Tina. En Moscú también me ha pasado algo similar, y lo mismo puedo decir de Cuba, que se habla mucho de Julio Antonio Mela, pero cuando decíamos, damos una conferencia de Tina, me decían, mejor habla de Frida Kahlo. Frida fue redescubierta, digamos, a través de los libros, cuando Herrera publica su novela. Entonces yo pensaba, cuando iba Poniatowska Continuísima, cuando Pino Cacucci en Italia también, dije, mira, eso va a ser un impulso, un empuje. No es así.
Mi teoría primero había sido que era por las cuestiones políticas, pero en realidad han pasado diferentes ideologías tanto en el gobierno italiano como aquí, y eso sigue igual. ¿Por qué? ¿Cuál es la hipótesis que tienen ustedes? Tú debes de ser Marilú. Soy Lourdes Velázquez. Lourdes, perdón, mucho gusto, es que ya platicamos. Mucho gusto, ya platicamos. Sí, pues mira, no sé, creo que tal vez Vittorio es quien más, Vittorio, ay, te estoy hablando como padre, qué horror. Carlos es quien puede contestar eso, porque sí han vivido, sí creo que, y yo platicando con Ricardo Toffoletti, sí hubo bastante, digamos, problemas para reevaluar la figura de Tina por cuestiones ideológicas, porque además mismo la película no es una película que se va a hacer tan fácilmente en Hollywood, es una película que tiene un gran contenido ideológico, entonces creo que sí hay parte de esa razón, pero tal vez tú nos puedes añadir algo más, Carlos. Bueno, realmente la cadena de exhibiciones que propició mi papá y el círculo de Tina Modotti en Udine comprendió muchos países. La primera fue la gira de la Whitechapel, que se hizo en Londres, que se hizo en Alemania, que se llevó a Estados Unidos, que se trajo a México. Y ahí se le dio una difusión bastante amplia. Después ha habido otras de carácter internacional, pero la realidad es que sí, el gobierno italiano no ha sido muy promotor de la figura de Tina Modotti. Ahora es la primera vez que veo yo un embajador italiano. Normalmente el servicio exterior italiano es bastante conservador, es un servicio de carrera, y entonces pues personajes controvertidos como Tina Modotti o como mi papá pues no son los personajes preferidos de las embajadas italianas. Y es cierto que Tina Modotti pues no es muy conocida en Italia, pero fundamentalmente porque el gran trabajo artístico lo hizo en México. Se desarrolló como artista en Estados Unidos, como actriz en algún momento, y después en México fue donde desarrolló su cuestión fotográfica. Entonces realmente sí ha sido una labor complicada la difusión de Tina Modotti. Y pues yo puedo explicar que la Unión Soviética o que Cuba hayan tenido relaciones o hayan tenido, digamos, recepciones tibias con estas cosas, porque pues hay otras agendas políticas que realmente no empatan con la figura de Tina Modotti, y a veces también con la figura de mi papá, que fue muy controvertida, fue siempre un contestatario. Se dice que fue un estalinista, pues fue un estalinista, yo creo que en la época de la entreguerra, cuando la Unión Soviética, como lo dije hace rato, era un faro del internacionalismo proletario, por llamarlo de alguna manera, pero y después en Trieste fue estalinista porque le convenía territorialmente al partido comunista de Trieste, que Trieste se quedara en Italia y no se fuera a Yugoslavia, y entonces por eso se utilizó la figura de Stalin para aglutinar a la gente en Trieste. Pero a partir de ahí, después del 20 Congreso, y hay un libro de mi papá traducido al español que relata ese 20 Congreso, donde todo el mundo se da cuenta de las barbaridades que hizo Stalin, y él se da cuenta de todos los amigos que perdió, que se mandaron a los campos del Gulag y de concentración, y ahí hay un gran cambio político de mi papá y de muchos otros que se dieron cuenta de las barbaridades que había hecho Stalin y de cómo se había convertido en una potencia hegemónica territorial y ya no en el faro del internacionalismo proletario, que ese es un gran cambio cualitativo que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, si me permiten, me gustaría añadir a lo que dice Carlos. Yo creo que hay un problema de voluntad política de autoridades culturales también, en todos lados, ¿no? Y, a ver, y esta ciudad, y ojalá nuestra secretaria de Cultura, Claudia Curiel, nos esté escuchando, esta ciudad merece
la gran exposición de Tina. Merecemos tener otra vez esa foto espectacular de Tina desnuda que le hizo Edward Weston en su azotea y que estuvo durante muchos años en el edificio Que de la por Condesa. cierto rige esta novela, porque es la foto que obsesiona al protagonista adolescente, que es la primera mujer desnuda que ve, y a eso se refería con la parte sensual, sexual, erótica de la novela, ¿no? Porque Tina también tenía eso, un erotismo no indiferente. Entonces, creo que estamos otra vez en una ciudad de libertades, en una ciudad de diversidad, en una ciudad donde merecemos volver a tener esa Tina desnuda en la Condesa, en esa esquina espectacular, en donde merece otra vez, y que los gobiernos que teníamos puritanos decidieron bajarla. Tengo noticias, el embajador sí ha tenido una intención de hacer cosas. Queremos develar una placa diciendo que esa fue la casa de Tina. Es un hito, de hecho es una casa hito también, la misma casa, es una galería de arte y hay un proyecto para hacer eso que espero que se lleve a cabo, entre muchas otras cosas. Hay también en el Instituto Italiano de Cultura ahora mismo una pequeña exposición sobre los itinerarios artísticos basados e inspirados en Tina Modotti, que como bien lo decía Marina, pues ha inspirado a muchísimos artistas. Yo antes de que se me vayan, quiero pedirles hacerles un selfie, porque estoy tan feliz de que haya tanta gente en esta exposición y les quiero pues agradecer muchísimo su presencia. Sé que hay muchas preguntas, pero Pasamos por ahí, si quieren y ahorita seguimos. Tenían por ahí el ¿Tenemos otro tiempo, micro, ¿no? Marina? ¿Tenemos tiempo? Cuéntanos cómo vamos de ¿Cómo tiempo. vamos de lo que nos tiempo? tienen que decir. Porque aquí nos corren, ya saben. No se ve nada. Sí, 5 minutos. Perfecto, ok. Ok, entonces. Listo, ¿tenemos por ahí alguna pregunta? Sí, ahí tenemos una pregunta, adelante. Yo más bien quiero agradecer a Claudia. Súbete un poquito, Luis. La conocí en la prepa, en el Albatros. Y la novela histórica es aprender algo para no volverlo a repetir. ¿Tú crees que en estos momentos está repitiéndose esas historias? Mira, yo lo dije el otro día en una conferencia que me tocó dar sobre la guerra. Yo creo que hay que quitarnos las esperanzas de que el ser humano va a cambiar, porque no lo va a hacer. Vamos a seguir repitiendo patrones y la verdad lo único que podemos hacer es aprender lentamente de ellos. Creo que nacimos así, es nuestra condición humana y no tengo demasiadas esperanzas, pero aún sin tener esperanzas de cambiar, creo que somos seres maravillosos que tienen muchísimo que dar y en esencia somos seres buenos en el buen sentido de la palabra, es decir, somos seres de buena intención, de buen talante y pues soy una positivista, tal vez naif, ¿no? Pero sí creo que no vamos a cambiar y sí creo que vale la pena ser como somos también, ¿no? Hay que resignarnos a que vamos a seguir repitiendo errores, no hay manera de solucionarlos tan fácilmente y poco a poco iremos mejorando, ¿no? Creo que hemos evolucionado gracias a personajes como estos que en un cierto momento dan un paso adelante, aunque después se hagan 2 pasos para atrás. La tendencia es buena, es ir hacia adelante, es mejorar. Entonces, lo dijo, no lo voy a decir tan bonito, pero lo dijo Marguerite Yourcenar en las memorias de Adriano, dijo, pues en estos periodos de guerra, habrá periodos de guerra, pero también habrá periodos de paz, habrá periodos de florecimiento, habrá periodos de oscuridad, pero también habrá periodos pues de vida y de luz como este, por ejemplo, donde estamos frente a un público, con la posibilidad de hablar de lo que se nos dé la gana, nadie nos limita, en fin, ¿no? Tenemos que apreciar también lo poco, lo mucho que hemos ganado en estos años, en estos siglos de evolución humana, ¿no? Creo yo. Medano. Muchísimas gracias a todos. Antes de que la última pregunta. Última pregunta. Perdón. Sí, es que no los veo. Sí, yo nada más quiero, pues admiro a Lina Modotti y yo apoyo el feminismo radical, pero siempre sale el feminismo de derecha. Es breve la pregunta y pues yo decía, hay que hacer un grupo, unamos, que tiene aquí la izquierda ese membrete, pero pues ya se lo roba la derecha y yo decía, pues está Evita Perón, está Cristina Fernández, está Sheinbaum, pero siempre nos roban y siempre hay que diferenciar izquierda, derecha y entre guerras, para terminar,
pues yo también leo mucho a Lukács, y Lukács decía no perder el método marxista, aplicar el método marxista, porque en realidad se nos viene la oscuridad, se nos viene la derecha encima, el cambio climático, el fin del planeta. Gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Continuamos en este foro. Sí, una foto para que no digan.